La casa de estilo semiadosado. Cuando estaba en la escuela primaria, en mi vecindario abundaban los edificios antiguos de 2 pisos. Eran pequeños complejos de apartamentos, conocidos en aquella época como casas de estilo semiadosado. Una de ellas estaba muy cerca de donde yo vivía, y allí ocurrió algo que cambió para siempre la forma en que veía aquel lugar. Todo comenzó con un incendio en el primer piso de ese edificio. El anciano Tanaka, que vivía solo allí, no tuvo suficiente cuidado. Nadie sabe si olvidó apagar algo o si simplemente fue mala suerte. El fuego se propagó rápidamente, y aunque no alcanzó a los demás apartamentos, él murió calcinado entre las llamas. Su apartamento quedó destruido, ennegrecido por el hollín, con un olor a humo que nunca terminó de desaparecer. El resto del edificio siguió siendo habitable. El apartamento del anciano fue renovado, pero lo extraño fue que nunca llegaron nuevos inquilinos. Permaneció vacío, como si algo invisible impidiera a cualquiera mudarse allí. Un día, mi hermana mayor Yumi regresó corriendo a casa junto con sus amigas Haruka y Mika, con los rostros pálidos y desencajados. Haruka vivía en el edificio contiguo al del incidente y solía invitar a mi hermana y a Mika para pasar el rato. Aquel día, mi hermana tenía que hacer un recado en la escuela, así que Mika fue primero al apartamento de Haruka, que quedaba en el segundo piso. Cuando mi hermana llegó después, no la encontró arriba, sino de pie en el primer piso, justo frente al apartamento del anciano muerto. ¿Qué haces aquí?, le preguntó mi hermana confundida. Mika respondió con voz temblorosa, lo sé. Pero el anciano en ese apartamento sigue diciéndome, hola, una y otra vez. Lo dijo con los ojos perdidos, como si escuchara claramente una voz desde el interior. Lo extraño era que Mika no vivía cerca, ella venía de bastante lejos, y no sabía nada del incendio. ¿Cómo podía hablar de un anciano que ya estaba muerto? Mi hermana también se sorprendió al ver que la puerta corrediza del apartamento estaba abierta. Aterrorizada tomó del brazo a Mika y la arrastró lejos de allí, sin atreverse a mirar dentro. Dijo que, en ese momento, sintió que algo oscuro las observaba desde la penumbra de la habitación. En un lapso de solo 5 años, 3 personas diferentes se ahorcaron en los apartamentos del segundo piso. El anciano había muerto en el primero, y aunque parecían hechos aislados, los vecinos comenzaron a murmurar que aquel lugar estaba maldito. Mientras todo esto ocurría, algo extraño sucedió con otro chico del vecindario, Kenta, que tenía una leve discapacidad intelectual. Era estudiante de secundaria en ese entonces. La gente lo veía todos los días frente al edificio, sonriendo y hablando solo. Se convirtió en un rumor de la ciudad. Kenta habla con alguien en el edificio maldito. Un día, mi madre pasó por allí y lo vio parada frente al apartamento del anciano, murmurando en voz baja. Ella, preocupada, le gritó. «Kenta, ¿qué haces ahí?». El chico volteó lentamente y le respondió con total naturalidad. «El anciano que vive aquí, me sigue invitando a hablar». Mi madre se quedó helada. Sabía muy bien que allí no vivía nadie desde el incendio. Además, en ese momento, la puerta estaba cerrada con llave. Asustada, contactó a los padres de Kenta. Después de aquello, comenzaron a acompañarlo siempre de la escuela a casa, y con el tiempo, dejó de visitar el edificio. La mayoría de los otros inquilinos se marcharon y, finalmente, el edificio fue demolido. Era como si todos quisieran borrar su existencia. Mi hermana y yo, intrigados, fuimos a la biblioteca a investigar si en ese terreno había habido algo antes de la construcción de los apartamentos. Pero no encontramos registros. Era como si la historia de esa tierra hubiese sido borrada, como si alguien se esforzara por ocultarla. Poco después, mis padres se divorciaron y nos mudamos con nuestra madre. Dejamos atrás la ciudad pero no los recuerdos. Pasaron unos 30 años. Por motivos de trabajo, volví a mi antigua ciudad natal. Todo había cambiado tanto que al principio no estaba seguro de estar en el mismo lugar.
Pero cuando vi la casa de mi amiga de la infancia todavía en pie, supe que era allí. Movido por la curiosidad, fui al terreno donde se encontraba aquel viejo edificio de estilo semiadosado. Después de su demolición, había sido convertido en un estacionamiento. Pero ahora, 3 décadas más tarde, el terreno se había dividido en parcelas residenciales. Ya había 2 casas nuevas construidas sobre el mismo suelo donde ocurrieron todas aquellas muertes. Me quedé paralizado. No pensé que vería nada allí. Y sin embargo, las risas de los niños jugando en esos jardines modernos me produjeron un escalofrío. ¿Sabían sus familias dónde estaban viviendo? ¿Sabían lo que había ocurrido en ese lugar en el pasado? Esa noche, busqué el sitio en páginas de internet que catalogaban lugares embrujados de Japón, pero no encontré nada. Supongo que no guardan información de propiedades antiguas demolidas hace décadas. Pensé entonces en esas familias. En esas personas que compraron aquellas casas nuevas, sin tener idea de que bajo sus cimientos descansan las cenizas de un anciano y la desesperación de 3 suicidios. No hay registros, no hay advertencias. El pasado queda enterrado, pero yo lo recuerdo. Y lo que más me aterra, es imaginar que esas voces que mi hermana y sus amigas escucharon en la infancia, todavía estén allí, saludando desde la oscuridad, esperando a que alguien más las escuche.